Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape Amor que Transforma. Amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros, ya sea por medio de YouTube y de Facebook, sean bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual, ¿verdad? De nuestras lecciones que estamos tomando y estudiando el libro de Efesios, que ha sido muy interesante lo que hemos estado hablando a través de lo que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, una iglesia que él fundó y que después de un tiempo él les escribe por algunas cosas que estaban pasando, ¿verdad? Que ya vimos la sesión anterior, terminamos de ver el capítulo 2, hablando de la iglesia, de la unidad de la iglesia, y cómo el apóstol precisamente empieza a detectar estos pequeños detalles que había, y que no solo en esta iglesia, sino en varias de las iglesias pasaba con los judíos cristianos y con los gentiles cristianos, ¿verdad? Que era esta situación en la cual los judíos pues les costaba trabajo entender que a los gentiles se les estaba dando también a conocer el evangelio de salvación, por un lado, y por el otro que ellos ya no tenían que ser sometidos al rito judío. Y entonces había ciertas diferencias, por lo cual Pablo les dice, ¿saben qué? Tranquilos, amados. Ahora ya en el nuevo pacto, la nueva promesa de Cristo, ya no se necesita, o sea, ya no es que los judíos y los gentiles, ¿verdad? Ya no es distinción ni de color, ni de raza, ni de piel, ni de nada de eso, sino que todos somos ahora en Cristo un cuerpo. Y hablábamos precisamente la sesión respecto a lo que es la iglesia, porque Pablo les explicaba todo esto, ¿verdad? Diciendo que es un solo pueblo, ahora somos un pueblo espiritual, un solo pueblo con el pueblo judío, ¿verdad? Espiritualmente, solo somos un nuevo hombre, un solo cuerpo, un sacerdocio, una ciudadanía, una sola familia y un solo edificio. O sea, todo esto es lo que ahora comprende la iglesia, donde tú y yo somos parte de eso, ¿verdad? Somos lo que forma a la iglesia. Dios está morando donde dos o tres invocan su nombre. Y entonces, porque es parte de lo que somos y hacemos como iglesia de Cristo. Amén. Entonces, por eso Pablo les hace entender que que ya no se anden peleando entre ellos y que no haya diferencias, porque también como que hubiera habido una intención de hacer como la iglesia cristiana de los judíos y la iglesia cristiana de los gentiles, y no, ahora en Cristo todos somos un cuerpo, y ahora pues bueno, para nosotros es más claro y lo podemos entender, pero para ellos pues no era así tan fácil de comprender, ¿verdad? Entonces estaban apenas en ese proceso, y pues le sorprendió a Pedro, le sorprendió mucho. De hecho, Dios en una revelación le dijo, no llames impuro lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque a Pedro le costó trabajo entender que los gentiles estaban muy receptivos. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Todos los que no somos judíos, somos gentiles, ¿verdad? Entonces, y cómo ellos estaban recibiendo la palabra, el evangelio de la salvación, y cómo Cristo vino a romper esa, y que lo vimos también, esa barrera que había entre judíos y gentiles, y entonces ahora todos los que creamos en Cristo Jesús somos hijos de Dios y parte de este nuevo pacto, de este nuevo cuerpo, de esta nueva ciudadanía, de este pueblo de Dios espiritual, y que ya somos uno en Cristo, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que vimos la sesión pasada, y bueno, ahora vamos a empezar a leer, a estudiar el capítulo 3. Pero antes de continuar, yo te invito a que hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo que nos traiga la revelación de este día. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos y una vez más alabamos tu nombre y adoramos y exaltamos al único que vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos, dándote gracias por todas las cosas buenas que recibimos de ti, por todo lo que tú nos das, lo que tú haces y aún por lo que no has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos llevas por procesos y tú estás ahí con nosotros. Gracias te damos por este tiempo que vamos a aprender de ti. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, enséñanos una palabra clave y revelada a cada corazón, Señor Padre, que podamos estar dispuestos a recibir de ti, que tú hables a través de mi vida y que tu Espíritu Santo nos enseñe. Estamos dispuestos a escucharte y te damos gloria, honra, alabanza y adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, ya estamos listos, y te decía, ahora vamos a estudiar el capítulo 3 de Efesios y vamos a iniciar con, vamos a estudiar entre hoy y la próxima sesión los versículos 3 del 1 al 13. Capítulo 3 del 1 al 13 del libro de Efesios. Pero en esta primera parte solo vamos a hablar de los primeros 6 versículos.
Y lo vamos a leer, ¿ok? Te voy a leer para que veas de qué vamos a estar hablando. Efesios 3, del 1 al 6. Si ya lo tienes ahí, si lo buscas y me acompañas, dice la palabra: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han puesto oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Y vamos a empezar a estudiar esta parte hablando de la revelación del misterio de Dios, porque aquí Pablo se refiere a un misterio. ¿Y qué quiere decir esto? Y vamos a empezar con esto, porque en esta primera parte las dos palabras claves de este pasaje son misterio y revelación. Misterio, hablando de la primera palabra, se utiliza 7 veces en esta epístola. Podemos verlo en Efesios 1:9, ahorita que leímos el 3, del 3 al 5, en el 3:9, 5:32 y 6:19 de Efesios, que es lo que hemos estado estudiando, y vemos cómo Pablo repite esta palabra, ¿verdad? 4 veces se repite en este pasaje, que lo acabamos de leer. La palabra en el griego también es misterio, de ahí que la tomó el castellano, y significa secreto, y se refiere a una idea o pensamiento oculto o secreto, que alguien tiene y que es imposible conocer, al menos que el poseedor del secreto lo revele, ¿ok? Entonces, eso es importante, y esto es parte del misterio que Pablo les está enseñando, que ahorita lo vamos a explicar un poco más, porque para nosotros ya no es el misterio como tal. Para ellos sí, porque apenas estaban entendiendo todo este proceso y todo esto que Cristo estaba haciendo en ellos, ¿verdad? Todo lo que implicaba ahora creer en Jesús. Ahora, vamos a otro punto, el misterio de Dios. Y eso es muy importante. El universo, la humanidad y todas las cosas tienen un creador, que es el Dios eterno. Él tiene voluntad, mente y sentimientos. Es todopoderoso y omnisciente. También es amor. Ante la realidad de su existencia, siempre surgirá una pregunta: ¿cuál es la razón de ser del universo y especialmente del hombre? ¿Cuál es el propósito, el plan y la voluntad de Dios para la humanidad? Esa interrogante es la cuestión fundamental que en vano ha procurado responder la filosofía, ya que es un secreto escondido de Dios, y a menos que lo revele, es imposible descubrirlo, ya que Él desde siempre tuvo un propósito de amor para la humanidad, un plan supremo basado en el puro afecto de su voluntad. Pero el hombre, por causa del pecado, se alejó de Dios y quedó sumido en la oscuridad, perdido e ignorante en el propósito de su creador. Ese propósito fue para los hombres un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, que lo dice el versículo 9, que lo vamos a estudiar más adelante. Y mira, en 1 Corintios 2, del 6 al 9, Pablo también declara que la sabiduría de Dios, lo que sabe, o el misterio de Dios, lo que guardó en secreto, estuvo escondido de los hombres y de los príncipes de este mundo por siglos. Y mira, vamos a checarlo rápidamente. 1 Corintios 2, del 6 al 9, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, como nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó a los que le aman. ¿Ok? Entonces, que todo esto estuvo escondido, dice, de los hombres, esta sabiduría, este secreto, ¿verdad? Y en Romanos 16:25 habla que este misterio se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vamos a corroborarlo. Romanos 16:25 dice: y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, este misterio se ha mantenido oculto. Tú y yo hoy ya lo podemos entender y ya tenemos más revelación por medio del Espíritu Santo, que ahorita lo voy a explicar un poquito más. El punto es aquí que para ellos sí era un misterio. ¿Cuál era el propósito del hombre?
¿Qué era el plan de redención? ¿Por qué Jesús venía a dar su vida por ellos? Ese era un misterio. Y más para los judíos. ¿Por qué ahora Cristo también ya estaba siendo mostrado a los gentiles? ¿Y por qué los gentiles podían recibirlo? Porque acuérdate que los judíos se consideraban ellos como una raza pura, ¿verdad? Una raza exclusiva, única para Dios. Y entonces al darse cuenta que los gentiles, ¿verdad? Otros pueblos, otras tribus, otras naciones estaban recibiendo el evangelio, estaban recibiendo la palabra, pues estaban así como de, ¿por qué, no? O sea, si esto es solo exclusivo para nosotros. Entonces Pablo les empieza a explicar esto y les habla de este misterio que tú y yo hoy tenemos revelado y podemos caminar sobre esto. Pero hablemos ahora de la palabra revelación. Revelación del griego apocalipsis, que viene del verbo apocalipto, significa quitar la cubierta o el velo. También en el castellano revelar viene de la palabra velo. Dichos términos aparecen en los versículos 3 y 5 que leímos y sus sinónimos son dar a conocer o aclarar, que se mencionan en los versículos 5, 9 y 10. Nada más te vuelvo a leer el versículo 3 que dice de Efesios 3:3, y dice la palabra, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, hablando de esta palabra de revelación, algo que estaba oculto, algo que es revelado, es mostrado, ¿verdad? Que es quitado el velo, ¿sí? Que es enseñado por aquel que lo tiene, por aquel que lo sabe, ¿verdad? Entonces eso es la revelación, dar a conocer esto, ¿verdad? Y es lo que ahora tú y yo podemos entender más claramente, pero porque tenemos a Cristo en el corazón. Porque los que no tienen a Cristo en su corazón no pueden entender el misterio ni pueden recibir la revelación, porque no saben, no están dispuestos y ni siquiera saben ni cómo está el asunto, ¿ok? Ahora, hablemos ya específicamente del misterio revelado, los primeros 5 versículos. Antes de Cristo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras revelando su voluntad a personas determinadas y especialmente a Israel. Mira, vamos rápidamente a Hebreos 11:1, si lo tienes por ahí. Perdón, Hebreos 1:1. Veo muchos unos. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, o sea, aquí es especificando de este aspecto, en algunas ocasiones mostró asuntos muy puntuales a las naciones y aspectos generales para toda la humanidad, pero su propósito eterno, el plan supremo para los hombres, su gracia sobreabundante, la iglesia, la inclusión de los gentiles en su propósito redentor, etc., no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, como lo dice el versículo 5. Todo esto quedó escondido desde los siglos en Dios, como dice el versículo 9. En las profecías del Antiguo Testamento hay palabras y promesas referidas a tiempos mesiánicos, pero siempre de un modo parcial e incompleto. La mayoría de ellos se pudieron comprender cabalmente cuando lo prometido se hizo realidad. O sea, Dios siempre les habló y les hizo entender cosas, pero ellos, o les quería hacer entender cosas, pero ellos no lo recibieron. Hoy sabemos, por ejemplo, que parte de ese misterio entendemos que cuál es el propósito, la razón de ser del hombre, algo que mucho te he explicado y te he enseñado, es el corazón paternal de Dios. Ellos no entendieron eso, por ejemplo, y Jesús siempre les hablaba del Dios Padre. Dios es mi Padre y yo hago lo que hace mi Padre, y ellos no entendieron ese misterio, que Pablo ahora les quiere hacer entender a los efesios y dar a conocer, precisamente para que entiendan por qué anteriormente que les habló de la unidad de la iglesia y del cuerpo de Cristo, pues por qué era todo esto, ¿verdad? ¿A qué se refería esto? ¿Qué era lo que los unía, lo que los vinculaba? Que tiene que ver entonces con este misterio de la redención y de la salvación de Dios. Entonces, aquí es importante hablar de dos elementos muy importantes, y el primero es Cristo. ¿Cómo es manifestado Cristo en este misterio, verdad? Dios hablándoles siempre desde Abraham hasta los profetas y enseñándoles y diciéndoles y explicándoles y dándoles palabra y profecía, pero no lo entendieron. Entonces, ahora veamos cómo Cristo es manifestado. Él es la plenitud de la revelación de Dios, es el centro y la totalidad de dicha revelación para toda la humanidad. Él es el cumplimiento de todas las promesas y su consumador, realizador. Por eso en el verso 4 dice el misterio de Cristo, ¿ok?
Mediante su ejemplo y enseñanzas, Jesús reveló la voluntad del Padre para todas las personas. En su persona reveló el carácter y las virtudes morales del Padre y prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les complementaría la revelación y les daría la comprensión del verdadero sentido y de la persona y de la obra de su Hijo. Porque acuérdate que aún hoy en día muchos judíos no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. La salvación fue primero para ellos, pero fue una salvación primero espiritual. Él venía a librarlos de la esclavitud espiritual. Ellos no lo entendieron así. Ellos creen que el Rey de Gloria que los iba a librar de la opresión era de la opresión física. En ese caso, en este tiempo, ellos estaban oprimidos por los romanos, ¿sabes? Y ahora, pues, de todas las broncas y las guerras que tienen con los países, ¿verdad? Y que dicen que su rey, esperan a ese rey que los libere. Pero aquí, Cristo venía con otro propósito, que ellos mismos no lo entendieron, que no fue revelado a sus corazones, porque ellos mismos no estuvieron dispuestos. Muchos sí, los que estuvieron dispuestos como Pedro, Juan y los apóstoles, lo recibieron, la gente que siguió a Cristo, ¿verdad? Aún como la mujer samaritana, como Mateo, como Zaqueo, ¿verdad? Como todos ellos que fueron, tuvieron ese encuentro con Jesús, pero muchos otros que aún hoy en día conocen esto, pero no lo entienden, no les ha sido revelado. Y aquí por eso habla de que el Espíritu Santo lo iba a dar a conocer. Ya hemos leído estos versículos, pero vamos a repasarlos rápidamente. Juan 14, 26, que dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y nos pasamos al 16, del 13 al 15, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, aquí vemos que Cristo es el centro del misterio, porque en Él se cumple todo esto, ¿verdad? Pero también dice, el Espíritu Santo se los va a dar a conocer. Ahora Él les va a enseñar todo esto. Él les va a hacer entender este misterio. Porque Cristo fue enviado, fue hecho hombre, para dar su vida por ti y por mí y salvarnos, y que su sangre nos limpiara de todo pecado, no solamente a una, sino a todas las personas de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las razas, y que todos nos pudiéramos acercar a Dios, para que el hombre pudiera restablecer su relación con Dios. Entonces, ahora hablemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, lo que dice el versículo 5. Según su soberana voluntad, Dios escoge a algunos a quienes les revela mediante el Espíritu Santo el misterio de Cristo. En el Nuevo Testamento, los receptores de esta revelación son los apóstoles y profetas. Los 12 apóstoles tuvieron la función única e irrepetible de ser los testigos de la vida, palabra, obra, muerte y resurrección de Jesús. Después del Pentecostés, Cristo mediante el Espíritu levantó otros apóstoles y profetas como Pablo, Bernabé, Silas y demás, ¿verdad? Dios utilizó a esos apóstoles y profetas junto con los primeros 12 como canales para revelar a la iglesia de todos los siglos el misterio escondido desde tiempos eternos en Dios. Según Efesios 2:20, ellos, con la revelación del Señor, establecieron el fundamento de la iglesia, que es Cristo mismo, para todos los tiempos y lugares, y se debe conservar intacto y comunicarse a todos sin modificaciones ni omisiones, ¿verdad? Entonces, mira, Efesios 2:20, que ya estudiamos, dice la palabra: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vemos Gálatas 1:8-9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. ¿Ok? O sea, ahorita te voy a explicar más claramente esto. Dios, según su soberana gracia, le dio al apóstol Pablo la mayor parte de la revelación del misterio de Cristo y de la iglesia. Pablo pudo entenderlo. A Pedro le costó trabajo, ¿sabes? Pero Pablo pudo entenderlo por el Espíritu Santo en él. Y eso es lo que dice. Entonces,
Cristo es el fundamento de la iglesia, de todos los tiempos, de todas las ciudades, de todo el mundo. Cristo es el fundamento de la iglesia, de Ágape Amor que Transforma, de nosotros. Y debe ser el fundamento de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque en base a Él es el misterio en el cual operó la redención y la salvación de toda la humanidad en Cristo Jesús. Por eso Él debe ser la base de todo. Y Cristo debe ser el centro siempre de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que los profetas recibieron, los apóstoles, y empezaron a predicar, y es parte de la gran comisión, predicar el evangelio de la salvación. ¿De quién trata el evangelio? De Cristo. Cristo como el fundamento. Y por eso dice que nadie puede moverle, ni cambiarle, ni aumentarle, ni bajarle a eso, ¿verdad? Por eso dice Gálatas, si alguien les predica un evangelio que es diferente a Cristo, a lo que hemos enseñado, que sea maldición, que sea anatema. ¿Sabes? Entonces tengamos cuidado, porque desgraciadamente hoy en día ya sabemos de muchas sectas y doctrinas que se han levantado y que aún sacadas de la Biblia han distorsionado el plan de salvación, han distorsionado el plan de Cristo, han distorsionado la figura de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios mismo, y han acomodado todo a su conveniencia, a su voluntad, a sus necesidades. Entonces tengamos cuidado con eso, porque ahí ya se pierde el aspecto. Entonces, ¿quién nos revela todo este misterio? Precisamente el Espíritu Santo. Dios nos revela a través de su Espíritu Santo este misterio que es Cristo mismo, es la base, ¿ok? Y cuando tú dispones tu corazón a recibir a Cristo en tu corazón, entonces viene la revelación, viene el Espíritu a morar en ti. Ahora, ¿cuál es el contenido de este misterio? Y ahorita vamos a ver dos aspectos, y la próxima clase vamos a seguir estudiando esto, ¿verdad? El contenido específico del misterio revelado, según el desarrollo del tema general de la epístola y teniendo en cuenta la división interna que se estaba creando en la iglesia de Éfeso entre los creyentes de origen judío y los creyentes de origen gentil, que te expliqué hace un momento, el apóstol declara el misterio que le fue revelado por Dios, que ahora en Cristo no existe la más mínima diferencia entre judíos y gentiles. Los gentiles son coherederos. El prefijo co en el griego es sin y significa del mismo modo, igualmente, en la misma categoría. Y en este versículo se utiliza delante de tres palabras, las que al traducirse nos dirían que los gentiles son coherederos, comiembros y copartícipes. Este era un misterio escondido en el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios había prometido para el pueblo de Israel, ahora los gentiles en Cristo también lo podían recibir, ya que son coherederos y copartícipes exactamente de lo mismo y miembros del mismo cuerpo. ¿Ok? Entonces eso era parte del misterio, que lo que Cristo estaba haciendo es que ya estaba uniendo a toda lengua, tribu y nación. Y ya lo hemos estado estudiando también los domingos en la iglesia, cuando Dios le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo en Cristo se va cumpliendo esto. ¿Por qué? Porque el evangelio ya no queda exclusivo el evangelio y la salvación ya no queda exclusiva a los judíos, sino a todos los gentiles, a todas las naciones, a todas las familias de todas las naciones. Y ahí son benditas todas, en esa promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Ok? Es muy interesante y se van cumpliendo estos aspectos. ¿Y cuál sería el contenido general de este misterio revelado? El verso 4 dice, el misterio de Cristo. Dicho en una sola palabra, el misterio de Dios es Cristo y nada más. Mira, Colosenses 2, del 2 al 3, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Ok? Entonces, esto era parte del misterio, Cristo mismo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La revelación nos abre esos tesoros. La palabra de Dios es el medio de la revelación. Esa palabra es Cristo, el verbo de Dios, cuyo sentido pleno lo reveló el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, quienes nos legaron el testimonio escrito de esa revelación en las páginas del Nuevo Testamento. Porque realmente en el Nuevo Testamento es donde ya se está cumpliendo esta promesa y el misterio es revelado. Ahora, toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia es la imagen de Cristo, ¿sabes? Y su obra de redención. Entonces, aquí está revelado el misterio. Aquí tú y yo podemos entenderlo. Y ahora para nosotros ya es más claro. Para ellos y que estaban empezando todo esto, les costó trabajo entenderlos
y más a los judíos, ¿verdad? Los gentiles fueron más receptivos a entenderlo. Por eso Pablo les tiene que explicar esto. Les habla de la iglesia, de la unidad de la iglesia, y luego les dice, pero miren, aquí hay un misterio, porque gracias a Cristo, entonces ya no somos que los judíos y los gentiles, ahora ya todos somos uno en Cristo. Cristo mismo viene a unirnos a todos en un pueblo, en una nación, ¿sabes? Ese es el misterio, y que vamos a seguir estudiando la próxima sesión. Ahora, como conclusión, desde el principio, el plan de salvación creado por el Padre para recuperar a su creación perdida por el pecado fue un misterio que poco a poco se reveló a los profetas y a grandes hombres del Antiguo Testamento. Y aunque Cristo fue enviado para el cumplimiento de tal propósito, siguió siendo un misterio aún para los judíos que no entendieron la manera en la cual se llevaría a cabo. De tal forma, hoy en día como hijos de Dios, podemos tener más claro el misterio por la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado al tener ese encuentro con Jesús y reconocer el perfecto plan por medio de la redención que ha hecho por cada uno de nosotros. Para nosotros ya es más claro, ¿sabes? Y entendemos que aunque Dios lo reveló desde el principio y desde el principio fue profetizado Jesús, desde la serpiente, desde el pecado del hombre, cuando Dios le dice a la serpiente, y voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente, y todo eso ya estaba siendo revelado Cristo y ese misterio, ¿verdad? Entonces, tengamos pues presente esta situación en la cual Dios nos lo revela, ¿verdad? Y hasta aquí vamos a dejar esta parte. El versículo para recordar en Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio es el que ahora estamos aprendiendo y conociendo, y que Pablo también nos lo hace manifiesto a través de su carta a los Efesios. Vamos a orar, le damos gracias a Dios por esto. Papi, gracias te damos por esta lección, por esta enseñanza que recibimos de parte de ti y poder entender este misterio, Padre, en el cual tú mandaste a tu Hijo por salvarnos, y saber que esto nos ha unido a ese pueblo judío y nos ha hecho un Israel espiritual, Dios, donde ahora podemos acercarnos a ti confiadamente, Padre. Bendice a tu iglesia, levántala y fortalécela en el conocimiento de tu palabra. Enséñales más de ti, Señor, y sé tú con cada uno de ellos. Tu gloria y tu gracia sea con sus vidas, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y que tú seas con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, papi, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Espero que estés listo para la próxima semana continuar con esta revelación del misterio, ¿verdad? Y que no dejes de leer tu Biblia, no dejes de seguirnos por nuestras redes sociales. Recuerda que hay material para matrimonios, para jóvenes, y que los domingos a partir de 11:15, 11:30 ya estamos nuestra transmisión en vivo, y que también es en presencial y en línea, para que tú puedas estar al pendiente de nosotros. Dale like, compártelo, gracias por ser parte de esto, que tengas una excelente semana llena de Dios, ¿verdad? Y creciendo en el conocimiento de Cristo. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.